¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Ya nuestros casi 70.000 suscriptores en este canal, en Historia con Patricio Alonso, más ya hemos pasado los 2.400 en Patricio Alonso en vivo y 5.500 en Comunidad Hispanista. Así que vamos creciendo, es una comunidad bastante grande de amigos que empiezan a apreciar la historia o que la han apreciado toda su vida. Lo que les pido a todos es que se suscriban a los canales donde no estén, para de esa manera tener como un backup de todos los videos, ¿no es cierto? Porque no sabemos, a veces pasan algunas cosas raras en internet, por lo cual a veces sorpresivamente se pierde material y lo tenemos que ir rescatando y volviendo a subir. Bueno, queridos amigos, nuestra historia está llena de personajes magníficos, dignos del mejor cine, que Hollywood se lo pierde y el mundo hispánico no sabe desarrollar su propio Hollywood. Tenemos más personas que hablan español que las que hablan inglés y sin embargo nos perdemos esa enorme historia. Un personaje que a mí me fascinó siempre desde muy chico era Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Yo era muy chiquitito cuando escucho por primera vez su nombre porque en la escuela argentina nos enseñaban la historia de todos los adelantados y todos los conquistadores. Eva Perón decía que descendíamos de los conquistadores. Y hace poco un político argentino, Guillermo Moreno, dijo, sí, hubo conquistadores, pero no hubo conquistados. Hubo hijos amerindios que se hicieron hijos de España. Y se fusionaron y se mestizaron junto con españoles, con africanos, más los indios de aquí. Y se creó esa raza cómica que hablaba Vasconcelos, esa nueva España que cantaba el grupo Mocedades. Y de esa manera podemos decir que hubo conquistadores, pero no conquistados, lo cual me parece una hermosísima metáfora. Cuando era muy chico escucho el nombre de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, como todos los chicos nos resultó curioso el nombre, llamarse Cabeza de Vaca. Bueno, hace poco un amigo, Javier Garizonén, me dice, ¿por qué no entrevistas al autor de la biografía novelada de Cabeza de Vaca? Le digo, mira, vi un video sobre ese autor, sobre ese libro, pero no tengo manera de contactarlo. Bueno, a los 2 segundos estaba recibiendo el WhatsApp de Juan Sánchez Galera, a quien le doy la bienvenida. Hola Juan, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Me siento muy honrado de estar esta tarde compartiendo este programa con vosotros. Bueno, Juan, te están escuchando amigos que están, algunos de Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y por supuesto España. Así que, como verás, podemos decir hoy que el idioma español ya es una lengua americana que también se habla en España, porque de este lado ustedes tienen 400 millones de compatriotas hermanos en la lengua, ¿no es cierto? Y en muchos casos hermanos en la religión también. Así que podés decir que acá tenés la otra España o las Españas americanas, por lo menos en sentimiento, en cultura, en civilización. Bueno, la primera constitución, bueno, eso lo sabrás sobradamente, supongo. La primera constitución española, la de 1812, se puede decir que es una constitución hispana porque incluye a todos los representantes de la hispanidad y, de hecho, hay procuradores, hay representantes en Cádiz redactando esa constitución de todo lo que eran los reinos hispánicos. El primer artículo habla de España como la reunión de todos los españoles de ambos lados del hemisferio. Así es, y vemos incluso algunos diputados americanos en Cádiz, sobre todo de Perú, que eran de origen indio y eran los mayores defensores de la unidad con España. Eran justamente los más tradicionalistas, los menos revolucionarios, eran americanos, curiosamente, y eran de sangre india, porque eran los que más valoraban ese salto cualitativo que les había dado un sentido a la vida desde ya sus lejanos antepasados que hace 300 años habían conocido el cristianismo, ¿no es cierto? Es decir, esta moda indigenista, en realidad es moderna, porque ya en 1812 los indios en su gran mayoría se sentían absolutamente españoles nacidos en América. ¿No es cierto? De ahí las anécdotas de, o sea que en 1806 se produce una invasión inglesa a Buenos Aires, se los derrota, pero como se esperaba una segunda invasión que llegó al año siguiente, se caen 16 caciques en el Cabildo de Buenos Aires a protestar porque no habían sido ellos convocados para pelear, decían, contra los colorados. Decía, tenemos 30.000 lanceros para luchar contra la basura inglesa, decían los caciques. Y se sentían ofendidos, dicen, nosotros somos tan
súbditos de su majestad el rey como ustedes, pero no nos han convocado para pelear. Así que Santiago de Liniers, con mucho ingenio, les pidan toda la custodia de la costa atlántica, cosa de que los ingleses no pudiesen abrir dos frentes. Entonces sabían que los ingleses, con mayor disciplina, mayor experiencia de combate, si nos atacaban por dos frentes nos iban a complicar, ¿no es cierto? Entonces todos los indígenas impidieron que Inglaterra abra un segundo frente. Pero además vos, en varias circunstancias, ¿no? Los aborígenes americanos pelearon junto a las tropas españolas. Como los negros españoles americanos también pelearon en más de una circunstancia. Hablando de eso, vamos a hablar de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Tenía un amigo que para él un hermano que se llamaba Estebanico y era de raza negra. Sí, ¿Cómo es esa historia? Contanos un poco de este extraordinario conquistador nacido ahí en Jerez de la Frontera, andaluz, como buena parte de la sangre española en la Argentina, que vivió 70 años, nace más o menos cercano al descubrimiento de América, entre 1488 y 1492, porque hay algunas dudas sobre el nacimiento de él, ¿no es cierto? Antes de hablar de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, de cuándo nace, de lo que es su vida, querría hablaros del apellido, porque el apellido ciertamente es curioso. Es decir, llamarse Cabeza de Vaca no se llama cualquiera. Y sobre todo en esa España medieval en la que van surgiendo esos apellidos, siempre ligados a una historia, a una anécdota, pues yo creo que merece la pena narrarlo. Y máxime porque ocurrió aquí, precisamente desde donde os estoy hablando. Os estoy hablando desde Lopera, un pueblo situado en la provincia de Jaén, en Andalucía, concretamente a la vega del río Guadalquivir. El río Guadalquivir está a las faldas de una cordillera que es Sierra Morena. Sierra Morena, a principios del siglo XIII, era la frontera natural entre la España cristiana y la España todavía en poder del Islam. Allí se produjo una gran batalla. Esa batalla es la batalla de 1212, la de las Navas de Tolosa, que es la que determina no ya solamente la reconquista, es decir, la que hace que las tropas cristianas, las tropas españolas, tengan ya el dominio total de la península prácticamente, sino que además se impide la invasión de Europa, porque hemos de recordar que esa invasión, la invasión que en ese momento habían programado los almohades, pretendía nada menos que llegar hasta Roma. De hecho, se habían juramentado para que los caballos durmieran en San Pedro, en el Vaticano, ¿no? El caso es que en esta batalla las fuerzas, hay una gran desproporción entre los dos ejércitos. Repito nuevamente que estamos a principios del siglo XIII, concretamente 1212. Los musulmanes contaban con unos 200.000 efectivos, descansados, llevaban ya tiempo preparando el terreno para la batalla. Sin embargo, el ejército cristiano había llegado corriendo desde Toledo, apenas eran 60.000 efectivos, es decir, casi 4 veces menos, y evidentemente pues todo hacía presagiar que la batalla se iba a decantar del lado musulmán. En esto que sale de entre las montañas, un pastor se presenta nada menos que ante el rey Alfonso VIII, y le dice que él sabe pues un sendero, que si se sigue ese sendero se puede llegar a una meseta desde la cual se puede atacar con ventaja al ejército musulmán. Como os podéis imaginar, que un pastor de ovejas se presente nada menos que ante un rey y su corte de generales explicándole cómo plantear una batalla, pues lo que produce es el rechazo unánime de todos, ¿no? ¿Qué va a explicarnos este pastor a nosotros, no? Sin embargo, además una pregunta, eran 3 reyes y un obispo las fuerzas cristianas, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, porque es la primera batalla o es la gran batalla en la que los reyes de los diferentes reinos hispanos, españoles, van conjuntamente. Es decir, estaba por encima del futuro de Castilla o de Navarra o de Aragón, estaba el futuro de España. Entonces, es una batalla en la que se unen los 3 reyes de la España peninsular, junto con el arzobispo. Y en esta batalla, pues como os estaba contando, lo que hace este pastor es señalizar en un punto del sendero con una estaca clavada en el suelo y una cabeza de vaca sobre la estaca, donde tenían que desviarse las tropas para llegar al punto desde el cual atacar con ventaja al ejército musulmán. El rey Alfonso VIII sigue los consejos de este pastor, que se llamaba Martín Alaja. Gracias a los consejos de este pastor,
se gana la batalla y, por lo tanto, se le ennoblece. A ese pastor se le da título nobiliario y se le da el apellido nobiliario de cabeza de vaca, precisamente porque había señalizado el camino con una cabeza de vaca. De ahí viene el apellido de los cabeza de vaca. Y creo que es importante esa anécdota porque estamos hablando de una época, bueno, hoy día, espero que siga pasando eso entre mucha gente de bien, pero en la cual nobleza obliga. Es decir, uno es consciente de la familia de la que viene, del apellido, del pasado que tiene, y eso le lleva a intentar contribuir en la medida de lo posible a hacer de su entorno, a hacer de sus circunstancias algo a la altura de lo que hicieron ya sus antepasados. Muchas veces el apellido te marca, la historia de la cual procedes te lleva a intentar superar lo que han hecho los demás en el pasado. Y ejemplo de eso es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Su familia no solamente es la que contribuye a ganar la batalla de las Navas de Tolosa, sino que sigue contribuyendo en la defensa de la nación y siempre desde una absoluta fidelidad a la corona. Por ejemplo, su padre pues estuvo en las guerras de Granada, su abuelo fue quien conquistó Gran Canaria, un tío suyo Melilla. Es una familia desde entonces muy ligada y muy fiel a la corona. Te cuento una curiosidad. Sí. No, te decía, en aquella batalla se grita Santiago y cierra España, ¿no es cierto? Era el grito de guerra. Así, bueno. Acá tuvimos una pequeña Nava de Tolosa que fue el combate de Perdriel en las invasiones inglesas donde 700 gauchos se juntan, desorganizado a puro coraje, nada más para enfrentar a la tropa británica, y el ataque de los gauchos criollos del Río de la Plata era Viva el Rey y Santiago y cierra España. Así se peleaban al Río de la Plata, con el mismo grito de Nava de Tolosa. Quería que lo supieran todos los españoles que nos pueden escuchar. Sí. Muy bonito. Sí, era un grito desde la Edad Media que se estuvo repitiendo durante siglos. Y hasta hace relativamente poco se ha seguido usando. Entonces, bueno, seguí contándonos, entonces, a partir de ahí, esta familia se destaca y termina siendo una familia al servicio de la historia de España. ¿Quedan descendientes de Cabeza de Vaca? Sí, yo he conocido, no se sabe exactamente si son descendientes de Cabeza de Vaca o del apellido, porque tengamos en cuenta que Cabeza de Vaca, su primer apellido era Vera. Es decir, Cabeza de Vaca lo tenía como segundo apellido. ¿Qué es lo que pasa? Que Álvar Núñez no era el primogénito de la familia, sino que era lo que se llamaba por aquel entonces un segundón. En cuanto que no era el primogénito, no tenía obligación o no tenía por qué llevar el apellido del padre. Él lo que hace es ponerse como primer apellido Cabeza de Vaca, que era el de la madre, para que no se perdiera. Era un apellido del que él se sentía muy orgulloso. Y como no era el heredero, como no era el primogénito de los Vera, en vez de utilizar el Vera, utiliza Cabeza de Vaca como su primer apellido. Así que bueno, de alguna manera sobrevivió. Eso realmente es grato. Yo creo que todo descendiente que pueda demostrar linaje y continuidad con ese linaje debe estar muy orgulloso. Él arranca por 1527 con la misión de Pánfilo de Narváez, un personaje bastante controvertido, bastante torpe en algunas cosas, que cometió abusos con los indios y que incluso de una fallida misión de Pánfilo de Narváez aparece la verdadera historia de Pocahontas, que es una india que se enamora de Juan Ortiz. Pero ¿cómo es esa misión donde Cabeza de Vaca va con Pánfilo de Narváez a América? Bueno, es una misión que le dan a Pánfilo de Narváez, porque como bien has indicado antes, es un personaje un tanto controvertido. Él es precisamente el que fue enviado a pararle los pies a Hernán Cortés. Con Hernán Cortés, cuando se lanza a la conquista de México, lo hace sin permiso real. Y la misión de Pánfilo de Narváez es detener a Cortés. Sin embargo, en vez de detener a Cortés, las tropas de Pánfilo de Narváez se pasan a Cortés. Gracias a que las tropas de Pánfilo de Narváez se pasan a Cortés, Cortés consigue conquistar México. Y Pánfilo de Narváez sale de ese encuentro herido y pierde un ojo. Entonces Pánfilo de Narváez regresa a España, se queja ante el rey, pero querrámoslo o no, Hernán Cortés había conquistado México. Por lo tanto, no se le podía reprochar nada. Sin embargo, a Pánfilo de Narváez
que había cumplido al fin y al cabo con su misión, que era la de intentar parar algo que era ilegal, como era en un principio la conquista de México por parte de Cortés, lo que se le da es permiso para la conquista y el descubrimiento de la Florida, que ya con anterioridad, en 1512, había descubierto Ponce de León. Se le autoriza para la conquista de la Florida. Y es una de las expediciones mejor organizadas. Es una expedición que cuando sale de la península, creo recordar que eran unos 800 hombres. Una expedición de 800 hombres era una expedición muy, muy, muy bien preparada. Muy pocas hubo de ese nivel en todo el siglo XVI. Lo que pasa es que desde que llegan a Cuba hasta Florida es un constante ir perdiendo hombres y efectivos por temporales, hundimientos, enfermedades, ataques de los indios. Es una penalidad detrás de otra la que van atravesando. Sí, no, te escucho, perdón. No, algo que en un principio estaba muy bien organizado y que tenía todos los visos de ser un gran éxito, en un brevísimo periodo de tiempo resulta que se ha convertido en un estrepitoso fracaso. Él separa la misión cuando llega a tierras americanas en dos. Una parte la manda en barco, que son los que se hunden, y ahí pierde posiblemente la mitad de sus efectivos, ¿no es cierto? Y Cabeza de Vaca sigue por tierra con el resto de los efectivos. No, a ver, toda la expedición sale de Cuba en barcos. Todos salen desde Cuba a la Florida en barcos. Es una expedición en la que Cabeza de Vaca va como tesorero real. Es decir, tengamos en cuenta, y aquí hay que detenerse un poco, que esas expediciones estaban enfocadas desde un punto de vista societario. Eran como una empresa privada, por eso se llamaban compañías, se llamaban sociedades muchas veces. De ahí vienen las actuales denominaciones comerciales de sociedades, compañías, pero siempre había un encargado del rey que era el responsable de que se cuidara la legalidad, las ordenanzas, el trato con los indios, etc. Esta persona delegada por el rey, concretamente por Carlos I, por el emperador, es en esta expedición Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y entonces la expedición sale desde Cuba, pero sale toda por mar, como no podía ser de otra forma, porque la ruta terrestre es la que descubre Álvar Núñez cuando vuelve a lo largo de ese peregrinar de 9 años que tiene. Pero la ruta terrestre no se conocía. Claro. Incluso sospechaba que Florida era una isla simplemente. Sí, ahora él en esos 9 años tiene historias muy insólitas, porque los indios, él tiene tratos con varias tribus, los Tipinoga, los Caranaguas y los Tarahumara, que son famosos corredores. Sí. ¿no? Bueno, él relata en Naufragios que llegó a conocer 5 idiomas. 5 idiomas indígenas. No sé qué expedición, puede ser más. Sí, y queda, digamos, hasta se convierte en buhonero, o sea, hacía compra y canje de productos y va intercambiando con los indios, pero ¿es cierto que él hace la primera cirugía a corazón abierto? Sí, sí, y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué, y creo que es un paso muy importante que hemos obviado de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, ¿por qué es nombrado tesorero real? En primer lugar, porque tiene un apellido, un Cabeza de Vaca ligado a la corona desde hace siglos. Por lo tanto, se confía en su persona. Pero en segundo lugar, Cabeza de Vaca, cuando sale para la Florida, lleva 15 años en los diversos campos de batalla europeos. Es un hombre con el que antes de ir a América, antes de que él forme parte de esa expedición, ya se podía hacer una película. Ha estado luchando en Nápoles, ha estado luchando en Milán, ha estado luchando en Pamplona, arrebatándole a los franceses Pamplona, cuando el famoso sitio en el que San Ignacio de Loyola es herido y pasa de ser capitán a fundar la Compañía de Jesús. En todo eso está Cabeza de Vaca, tanto luchando en España contra los franceses, contra los comuneros que querían impedir que Carlos I fuera rey, y también en Italia, afianzando el poderío español tanto en Nápoles como en Milán.
Eso es lo que hace... O sea, él pelea junto al gran capitán, ¿no? Él pelea junto al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. No, poco después de que él forma parte de los tercios que había dejado allí el gran capitán y que había formado el gran capitán. Forma parte ya de esos efectivos militares. Es decir, es heredero del gran capitán, que con el gran capitán a todo esto había luchado su padre en Granada. Y es a través del gran capitán por quien le llegan las recomendaciones para poder ir a Italia, porque el gran capitán era amigo de su padre. Cuento todo esto a raíz de lo que dices de la operación a corazón abierto. ¿Por qué? Porque cuando Álvaro Núñez Cabeza de Vaca llega a América, es un hombre que lleva 15 años en los grandes escenarios europeos, en los grandes campos de batalla, batallas de una crueldad inimaginable. Es decir, las batallas en América, pues al fin y al cabo no dejaban de ser escaramuzas en comparación con lo que eran las batallas de miles de hombres contra miles de hombres a campo abierto, donde se enfrentaban, lo habremos visto más de una vez en las películas, es decir, con grandes lanzas, espadas, donde literalmente se hacían auténticas carnicerías. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, en esas batallas, al igual que otros muchos soldados, estaban acostumbrados a tener que curar a sus propios compañeros de heridas brutales. Esa experiencia en los campos de batalla es la que le lleva a él en América a saber salvar muchas de las grandes dificultades por las que atraviesa. Una de ellas es tener que sacarle una flecha a un indio del corazón y, por lo tanto, de realizar la primera operación, una de las primeras operaciones a corazón abierto que hay registradas en la historia y, desde luego, en Estados Unidos. Ahora, dicen que este indio que salva, creo que era el cacique o el hijo de un cacique, y a partir de ahí él se gana como una fama de sanador, ¿no es cierto? Pero también venía ya de antes porque un indio que se estaba muriendo de muerte natural, pues ve como el chamán empieza a hacer saumerios, cánticos, danzas, como hemos visto también en multitud de películas, y él llega allí, era esclavo de los indios. Es decir, esta expedición que hemos dicho que estaba tan bien organizada y que va para la conquista de la Florida, se habían ido perdiendo los efectivos a través de naufragios, de enfermedades, de ataques, como hemos dicho, y al final quedaban 4. Álvar Núñez, el negro, Estebanico y 2 más. Y habían sido hechos esclavos de los indios. Entonces, él en su condición de esclavo de los indios se atreve a llevarle la contraria al chamán y decirle que él no puede curar al jefe de la tribu, porque su poder no viene de Dios y que él, en cuanto que es hijo de Dios y porta la verdad, va a curar al jefe de la tribu. Y efectivamente, pues reza un Padre Nuestro y termina curándose este hombre. Ahí es donde empieza. A partir de ahí, él adquiere fama de chamán y mezcla pues la oración muchas veces, la fe, con la práctica médica que tenía ya de los campos de batalla europeos y que es la que le lleva a ser capaz de realizar una operación de corazón abierto para sacar la flecha del corazón de otro cacique indio. Él se ganaba la vida, efectivamente, curando y, sobre todo, haciendo de buhonero, es decir, comercializando, vendiendo y comprando entre unas tribus y otras. Tengamos en cuenta que estaban enfadadas, siempre estaban en pelea, estaban en guerras, unas tribus con otras, y él era como intermediario entre todas ellas. Bueno, parece que se cortó. Se nos cortó No, la comunicación. Bien. Voy a ver si... perdón, parecía que se había cortado. ¿Qué te iba a decir? Yo lo que veo en la figura de Cabeza de Vaca, las decisiones que toma, él es un hombre, primero con una amplia cultura, segundo me parece su paso por Italia lo enriquece culturalmente, es un gran observador de la realidad, aprende a entenderse con los indios, dice que aprende un poco las lenguas aborígenes, pero me da la impresión de que la fe es un elemento sustancial e importantísimo en su supervivencia. Es decir, un hombre que dice, sufría, se le rompe la ropa, termina lastimado por matas y dice que su sufrimiento no se compara con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la
cruz. El prójimo como igual que él, o sea, contaminación del mundo moderno. Casi diría que era un caballero medieval cristiano todavía, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios, yo conozco mucha gente que sigue siendo así. Es lo normal. Sí. Pero no es algo propio del siglo XVI y que tengamos que lamentarnos. Qué pena que eso existió en una época y se ha perdido. Eso yo creo que es una constante. Es decir, allí donde existe la religión católica, existe la obligación de ser un caballero de ese tipo. Es algo que existió hace 2000 años, hace 500, 1500, 1000 y que sigue existiendo todavía y seguirá existiendo. Es algo que nunca acabará. Supongo que sí, hasta el final de los tiempos seguirá, ¿no es cierto? No pudieron con nosotros por el circo romano ni con tantas cosas. Yo tengo la absoluta certeza de que seguirá existiendo. Comparto contigo eso, pero me refiero en el personaje de Alba Núñez Cabeza de Vaca, es muy fuerte esa impronta religiosa, me parece que él la encarnaba en todos los actos de su vida y en los actos de gobierno. Era muy normal. Cuando él llega Es decir, esa fe absoluta, tengamos en cuenta que estamos hablando de una familia, cualquier familia española de aquel entonces venía de nada menos que de una guerra de 800 años de reconquista. Es que se te entrecorta, Patricio. Sí, a mí se me entrecorta un poco la comunicación, pero tu voz sale bien. Lo que te decía, que él cuando llega al Paraguay se encuentra con que ahí se estaba violando las leyes de Indias, no se respetaba el legado de Isabel la Católica, y él se pone muy firme con otros españoles porque dice no se gobernaba y no se respetaba el indio como correspondía. Y él considera que él cada vez que llevaba la fe a algún lugar se ganaba el corazón de los indios. Es decir, los indios lo terminan queriendo en todos los lugares donde él va. Sí, él cuando aparece de nuevo en Nueva España, después de su periplo de 9 años recorriendo todo el sur de los Estados Unidos, desde Florida a California, se presenta con multitud de indios que le van siguiendo, indios que confiaban en él, indios que se consideraban ya súbditos de la corona española y cristianos. Y ese era el comportamiento común, no ya solamente de él, sino de multitud era la pauta habitual y normal en los descubridores y conquistadores pues, de España en el siglo, en esa época y a lo largo de la historia. El problema que tiene concretamente en la gobernación que se le da es que cuando él llega se ha trasladado, estaba recién fundada lo que sería Buenos Aires, que en su momento se funda como Santa María del Buen Aire, le habían trasladado a Asunción y habían abandonado la fundación de la ciudad. Y ahí en Asunción se habían dedicado a abusar de los indios laboralmente, pero sobre todo de las indias. Tenían como especie de harenes. Varios conquistadores habían creado harenes donde abusaban donde tenían convivían con varias indias a la vez con las que evidentemente no estaban casados. Y él critica y denuncia esa situación. Sí, evidentemente un hombre de firmísimas convicciones. Se te corta, Patricio. ¿Fabricás? ¿Qué tipo de barco fabricás? Y quisiera saber si nos puedes explicar cómo eran los barcos de aquel momento. Vale, te he oído lo último. Sí, efectivamente, yo me dedico a fabricar barcos. Yo soy... creo que la pregunta, aunque estaba entrecortada, venía por ahí, ¿no? Sí, es decir, ¿cómo eran los barcos de aquella época? Los barcos de aquella época eran un montón de tablas juntas por donde entraba agua por todos lados, básicamente. Y que eran imposibles de navegar, no ya solamente contra el viento, sino a menos de 90 grados contra el viento. Es decir, un barco de aquella época tenía las dos grandes virtudes, era una, que entraba agua por todos sitios y que había que estar continuamente sacando agua si no querías hundirte, y dos, era imposible volver por el mismo sitio por el que habías ido. Es decir, la ruta por la que tú ibas de un sitio a otro
era una ruta por la cual el viento te empujaba por detrás, te permitía avanzar, lo cual quiere decir que esa ruta no te servía para volver, te tenías que buscar otra ruta para volver. Y eran las rutas que se guardaban en la Casa de Contratación de Sevilla y que eran grandes secretos de Estado. Es decir, lo que se llamaban los tornoviajes, que era el viaje de vuelta, eran secretos como, por ejemplo, el del Galeón de Manila, que se llegó a conservar durante más de 300 años. Sí, y bueno, vos sabés que cuando en las invasiones inglesas, una de las cosas que querían los ingleses era averiguar todas esas rutas. Ellos tratan de convencer a algunos comerciantes españoles acá de que se pasen al imperio inglés. Le ofrecen todo tipo de sobornos, justamente a cambio de entregar esa información. Uno de ellos, Martín de Alzaga, se niega a hacerlo. Y luego de las invasiones, cuando se produce lo que se llama la Revolución de Mayo de 1810, este hombre termina pagando su fidelidad al rey con su vida, ¿cierto? Así que realmente era una información, era un secreto de Estado. Perdona, es que se corta, no te oigo. Cerca de 200 años, ¿no? Patricio, no te he oído. Sí, veo que tenemos el drama de la comunicación, no sabes lo que se ha puesto el tema de Internet, la comunicación y todos los problemas de luz que hay hoy en la Argentina, pero lo que, para repetir, es que el conocimiento de la navegación era un conocimiento en el cual España estuvo adelantado 200 años y era todo secreto de Estado, y por eso los comerciantes españoles no se dejaban sobornar por los ingleses aquí en Buenos Aires. Es más, la fidelidad al rey la pagaron con su vida, después que se dieron las revoluciones, ¿no es cierto? Sí, claro, a ver, tengamos en cuenta que era la tecnología punta de aquel entonces, era la tecnología naval. Es como si estuviésemos hablando hoy de Cabo Cañaveral, de los grandes de misiones espaciales. Todo lo que tiene hoy día que ver con el espacio es la tecnología punta del siglo XXI. En aquel entonces, todo lo que tenía que ver con la navegación oceánica era el máximo exponente del desarrollo humano, de tal forma que se medía el potencial de un país o de una nación por el número de astilleros. Un astillero, que era donde se fabricaban los barcos, era la industria más potente que podía haber por aquel entonces. Tengamos en cuenta que España en ese momento creo que tenía 8 astilleros, de los cuales 2 en la península y otros 6 en el resto de territorios americanos e incluso asiáticos. Sí, bueno, en Cuba, creo que en Cuba se hace el glorioso, me parece, ¿no? Sí, creo que la Santísima Trinidad, no, la Santísima Trinidad no se hace en Cuba, o parte de allí. La Habana, el de La Habana era el segundo mayor astillero que había. Patricio, te pierdo de nuevo. Adelante, sí. Sí, quería preguntarte también, él llega destinado después de la misión, ahí él se encuentra con sus compatriotas, llega al Virreinato de Nueva España, vuelve a España y en España el rey le encomienda como segundo adelantado el Río de la Plata. Llega a Buenos Aires, el hombre original de la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, por una devoción italiana que tenían algunos marineros, que era Santa María de la Bonaria, ahí nace el nombre de esta ciudad. Pero se la encuentra destruida. De hecho, Pedro de Mendoza estaba volviendo a España, muere en el viaje. Pedro de Mendoza, que se había financiado, vos sabés, digamos, la construcción de Buenos Aires con lo que había ganado en el saco de Roma, cuando Carlos V se pelea con el Papa. No te oigo, Patricio. ¿Patricio? Que vamos a ver. Sí, vamos a ¿Patricio?
¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás bien? Ahora te oigo. Bien. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, cuando deja Buenos Aires rumbo a Asunción, se convierte también en el descubridor de las cataratas del Iguazú. Bueno, descubre las cataratas cuando llega a Asunción, es decir, él va buscando Asunción directamente desde tierra. En vez de bajar hasta la desembocadura del río, parten desde la isla de Santa Catalina, hoy día a la altura, en territorio brasileño. Y desde ahí entran por tierra hasta Asunción, descubriendo efectivamente lo que llaman los Saltos de Santa María y que más tarde se llaman las Cataratas de Iguazú. ¿Cómo termina su vida ahí? Porque él se tiene que ir él se va del Paraguay, ¿no? Porque le hacen hay un levantamiento de la gente creo que de Irala, se le pone en contra, si mal no recuerdo, ¿no? Pero él Y tiene bueno, un motivo. él en cuanto llega se encuentra, como tú dices, es decir, después de recorrer, de buscar en la ruta hacia Asunción por tierra, llega, ve Buenos Aires o Santa María de los Buenos Aires, que ha sido despoblada, se encuentra que están todos en Asunción, que están conviviendo con indias, que el trato a los indios no es el adecuado ni el que se ha de observar según las leyes de Indias, y se dedica pues a repoblar Buenos Aires, a imponer las leyes de Indias, con las tribus guaraníes hace acuerdos de paz, se expande la población por toda la región del Chaco, se remonta el río Paraná, se funda el Puerto de los Reyes. Él lleva a cabo una serie de actividades de repoblamiento, de expansión, de pacificación, y cuando vuelve a Asunción, después de un gran itinerario haciendo todo este tipo de actividades, está enfermo. Y en su convalecencia es cuando Martínez de Irala le prepara una especie de golpe de Estado acusándolo de tirano y de mal gobierno, porque dentro de la legislación pues había que observar las leyes y si no las observabas se te acusaba de tirano. A él lo acusan injustamente de tirano para poder volver un poco al modus vivendi que tenían con anterioridad a su llegada. Como saben que la acusación es completamente injusta y no tienen razón alguna, intentan envenenarlo. En el viaje a España, en el viaje en el cual lo envían a España para ser juzgado, lo envenenan. Pero él consigue sobrevivir al envenenamiento y tiene que sufrir un proceso injusto porque uno de los grandes defectos de la burocracia que ha habido siempre es el tiempo que lleva, lo pesada a veces que puede ser, y entonces sufre un largo proceso judicial después del cual es exculpado por Felipe II. Bueno, cuando llega esa situación, vamos a ver si cambiamos el ordenador y a ver si se sigue. Bueno, ahora aparezco 2 veces. Vamos a ver cómo logramos combinar esto para tener mejor comunicación. Pero evidentemente tenemos una serie de dificultades. Puede ser que el Patricio, Estamos ahora. buscando todas las vueltas para conseguir una buena comunicación, pero evidentemente está fatal. Se te va la voz. Estamos bajando ya. ¿Se me escucha o se escucha muy mal? Ahora mismo te escucho. Juan, confirmame si me escuchás bien. Bien. Estamos viviendo un problema de comunicación donde hemos bajado ya al cuarto mundo. Los ánimos revolucionarios que tienen nuestros gobernantes nos han llevado a esta situación. Pero quería comentarte lo siguiente. Él, bueno, vuelve a España. ¿Cómo es su situación ahí cuando él vuelve?
Bueno, su situación es la de un hombre que está en entredicho porque está enfrentado con la ley. Tengamos en cuenta que la administración española, por aquel entonces, tenía perfectamente tipificado y muy perseguido cualquier delito de corrupción, de mal gobierno, también los delitos, a todo eso se añadían los delitos que había contra los indios. Entonces, tiene que hacer frente a un proceso judicial que le lleva a la ruina, pero después de varios años es exculpado. Él lo ve, pues también un poco dentro de esa visión cristiana que antes aludías tú, pues diciendo, si nuestro Señor Jesucristo sufrió un proceso judicial injusto, ¿por qué no voy a sufrirlo yo, que soy un pecador, ¿no? Y entonces es un proceso, creo recordar, que dura 8 años. En principio se plantea condenarlo al destierro a Orán, pero finalmente es exculpado, no cumple el destierro. Felipe II le deja una paga y se le da ya, él es un hombre ya muy mayor, por aquel entonces ya no puede volver a América, pues por la edad que tiene tan avanzada, y entonces se le da un puesto honorífico como juez en la casa de contratación. Y se dice, es una de las posibilidades, que murió en Sevilla siendo prior de un convento. Es decir, los últimos años de su vida los pasa en un convento dedicado con su alma entregada a Dios. Bueno, entonces digamos que consecuente a pensar su manera de vivir. No te oigo, Patricio. A mí me parece una figura realmente fascinante. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que te motivó más a escribir sobre Cabeza de Vaca? ¿Tu afición a la náutica, tu industria, que seas un empresario del mundo de la navegación? ¿O también la casa donde vivís, que quiero que nos cuentes eso que es muy particular? Bueno, Cabeza de Vaca me parecía un personaje singular, muy completo. Es decir, Cabeza de Vaca no es como otros conquistadores. Hernán Cortés pues, fue un hombre que conquistó pues, todo lo que era el imperio mexica, ¿no? Es decir, eso ya es algo grandísimo lo que hizo. Pero es que Cabeza de Vaca es una persona que estuvo en todas las grandes batallas, en todos los grandes acontecimientos, en todo aquello en lo que se cocía en la época. Es un hombre que está no solamente ligado a una conquista determinada, sino que está ligado a todo. Digo que está ligado a todo porque él está en Nápoles siguiendo la obra del gran capitán e imponiendo la presencia española en Europa, combate a los franceses reconquistando Pamplona, como dije antes, los comuneros haciendo valer la corona de Carlos I, después va a América, en América descubre Estados Unidos desde lo que hoy es Estados Unidos, desde Florida a la California, después está en el Río de la Plata, lo que después será el virreinato, pues iniciando pues todo lo que es la labor de asentamiento en esa zona, lo que hoy día es el norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay. Escribe 2 libros, unos Naufragio, otros Comentarios. Puede que fuera juez de la casa de contratación, muere como prior de un convento. Es decir, proviene de la familia de los Cabeza de Vaca, con todo lo que ello conlleva de estos héroes de la Edad Media, de la Reconquista. Tienes un personaje muy completo. Lo que me gusta de Cabeza de Vaca es que es un personaje tremendamente completo, cumple geográfica y militarmente, por decirlo de alguna forma, con todos los grandes escenarios de la época, pero sobre todo los cumple también en el aspecto personal, en el aspecto de un hombre de letras, un hombre culto, un hombre verdaderamente creyente y un hombre convencido de esa misión de España de llevar la fe, la religión, la civilización a todo el mundo. Contanos, Juan, la casa donde vivís. ¿Por qué es tan particular esa casa donde vos en este momento estás, donde nos has recibido virtualmente? Es la zona, es decir, estamos, como te comentaba antes, en el Valle del Guadalquivir. Es una de las zonas históricas más ricas no ya de Europa, sino del mundo. Es decir, aquí han estado los fenicios, han estado los cartagineses, los romanos. Y bueno, concretamente, esta casa, las casas de la Andalucía profunda, aunque hoy día nos pueda parecer un poco raro,
son romanas. Cuando digo que son romanas, es que son de planta romana, tienen 2000 años. Son casas que se han ido arreglando poco a poco, reacondicionando, pero, por ejemplo, aquí cuando hicimos la obra para la piscina, pues salieron columnas romanas. Hay muchos elementos constructivos romanos en esta casa, pero es... Ay, Dios. Segundo. ¿Me oyes, Patricio? Sí, ahí te agregué y te estoy cambiando de... A ver, ahí decime si escuchas. A ver, ahí decime si escuchas. Sí, que sí. Estoy tratando de cambiarte de dispositivo, a ver si se escucha mejor. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahora te escucho perfectamente. Tenemos... ¿Me escuchás? Perfectamente. Antes se Juan. escuchaba No, entrecortado, parece pero que ahora... tu micrófono estuviese apagado. Estamos tratando de buscar la vuelta para recuperar no está apagado mi micrófono. El micrófono, No pero está apagado. evidentemente no ha sido fácil poder comunicarnos. Juan, ¿vos me escuchás a mí? Sí, perfectamente. No, no me escuchas. Vamos a ver si Sí, te escucho, sí. logramos retomar con otro dispositivo, pero te pido un poco de paciencia hasta tanto logremos recuperar la comunicación, porque realmente hoy ha sido todo mal. Parece ser que todos aquellos que no quieren nuestra civilización nos han complicado la vida para poder comunicarnos como corresponde. Pero vamos a intentar nuevamente a ver si podemos entrar de otra manera para poder recuperar la comunicación. Ahí parece que estamos entrando nuevamente. ¿Patricio? Ahí me escuchás? Sí, perfectamente. Antes se Bueno. escuchaba también. Bueno, realmente te pido mil disculpas, Juan, pero te imaginarás que esto No te preocupes. supera nuestra realidad. Ahora, vos me decías, perdón, antes de comenzar el programa, me dijiste algo que me fascinó. Vos me dijiste que la casa donde vos vivís vivió Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, Bueno, sí. y que tenías o sea, eso me parece fascinante. Vos te das cuenta que en América es imposible tener una herencia de ese tipo, ¿no es cierto? Me dijiste que tenías el candil con el cual Miguel de Cervantes Saavedra se iluminaba cuando escribía. Sí, lo tengo aquí al lado. ¿Lo podrías mostrar en cámara? A ver, A ver si... aquí. Pero qué fantástico. Funcionaba aceite. Sí, creo, a ver, voy a ver si enciende. Pero, perdón, si esto es un lujo para nuestro Hace canal. tiempo que no he hecho aceite. Si todavía podemos ver el candil que utilizó Miguel de Cervantes Saavedra, eso te voy a pedir, le vas a tener que mandar, hacer una foto dedicada a nosotros, porque No realmente tiene es aceite. una... No le he echado, Ah, no tiene aceite y por eso no arde. pero No igualmente funciona así, que tengo funciona aceite. tenía como dos velas, Este es el ¿sería? candil. Ese es el candil. A ver Sí, cómo lo pongo para que se vea bien. Aquí tiene sí. mecha para ponerle mecha. Ah, perfecto. Este es otro ¿Y cuántas candil. luces tenía? ¿4? Por lo que veo. Cuatro. Que sería hoy como tener una lámpara de 4 vatios, posiblemente, Pues la no. capacidad de iluminación. Ahora, y una pregunta, ¿cómo es que vivís en la casa de Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Cómo llega tu familia? A ver, pues tenemos, es decir, España por aquel entonces tenía muy pocos habitantes. Es decir, no es tan raro. Claro, para una persona que vive en Estados Unidos o en Argentina
y han pasado muchos siglos y ahora hay millones de habitantes, puede resultar algo muy extraño. Pero nosotros estamos aquí en el centro de donde ocurrió todo, por decirlo de alguna forma. Es decir, aquí a 20 metros de mi casa, justo enfrente, hay un castillo. Un castillo pues, que fue una fortaleza romana, después fue árabe, después fue cristiano. En ese castillo estuvo durmiendo Santa Isabel la Católica. En este pueblo también pasó, por ejemplo, Julio César, cuando fue a luchar contra el hijo de Pompeyo, al final de la Guerra Civil, cuando se impone Julio César como dictador de Roma, ¿no? Cuando empieza el imperio. Fue aquí al lado. Antes estábamos hablando de la batalla de las Navas de Tolosa, que fue también aquí, a muy pocos kilómetros. Estamos justo en el centro de donde pasaron muchas cosas. Entonces no es tan raro. No, lo que quiere decir es que, digamos, es casi imposible sustraerse a la fascinación del lugar, me parece, ¿cierto? Es decir, por eso me resulta incomprensible, a mí como argentino, que haya españoles que no quieran España, porque tú estás pisando la calzada en la que caminó Cervantes. Bueno, es que la calle mía, de hecho, es decir, este es el número 7, esta casa la dirección es calle Real número 7, porque la calle que pasa Y es la César, es decir, Real, y las paredes antiguas se usaban de la calzada para una romana. civilización. ¿Me oyes? Entonces, bueno, sí, te estoy escuchando y te quiero escuchar a vos, no quiero interrumpirte. Quiero que nos cuentes un poco más sobre esa casa y cómo es por qué Cervantes termina viviendo ahí y cómo llega a tus manos. No, bueno, esta casa fue, en el siglo XVI era una posada. Parte de la casa era una posada y donde se hacían representaciones teatrales. Y él estuvo aquí en la posada, pasó una temporada porque era funcionario de Hacienda. Él recaudaba impuestos. Y entonces está documentado que estuvo aquí durante una buena temporada. Pero en calidad de recaudador de impuestos. No era su casa, es decir, no era la casa en la que propiedad suya. Era una pensión, como un hotel, en el cual estuvo residiendo una temporada. Patricio, ¿se te corta? No te oigo. Sí. Ahora, ¿Y ahí me escuchás? ¿Estás escuchando? ahora sí, ahora te escucho. Ahí, Antes sí, y te pido mil disculpas, Juan, pero no puedo nada, Patricio, solucionarlo. Es no te decir, preocupes. pero ahí uno de mis seguidores recuerda una frase mía que digo que en España das una patada a una piedra y sale arqueología, ¿no es cierto? Entonces, vos sabés que a mí me pasa cuando vienen turistas españoles, que vos lo ves a veces en Buenos Aires, medio perdido, le das una mano, ¿no? Y a veces te encontrás con españoles que son dignos hijos de España, pero a veces te encontrás con algunos medio renegados y nos podemos a discutir y al final el que termina defendiendo España soy yo y me peleo con ellos. Y termina siendo unas conversaciones surrealistas, ¿no es cierto? Me parece sacar No te oigo, se te va de nuevo. arqueológica. Hoy va a ser terrible y vamos a tener que repetir nuevamente otra entrevista donde nos cuentes un poco, me gustaría que nos cuentes en otro encuentro sobre la historia de la navegación española, la historia de casas antiguas. Espero que pueda contar contigo porque vamos a tratar de buscarle la vuelta para poder mejorar la comunicación, ya que hoy ha sido terrible. Pero, digamos, cada vez, en la última semana ha sido cada vez peor la comunicación por Internet. Parece que, bueno, hay decisiones que tomó el gobierno nacional donde prácticamente como si lo hubiese estatizado Internet en Argentina. Y Patricio, se va de entonces nuevo. es hasta poco prudente. ¿Sí? ¿Qué te iba a decir?
el caso de Cabeza de Vaca, ¿es factible que haya terminado entonces como monje cartujo su vida? Bueno, se habla de que acabó en un convento en extramuros de la ciudad. Extramuros de la ciudad, por aquella época, estuvo el primer convento de los jesuitas en Sevilla. Por lo tanto, pudo bien estar en ese convento. Convento, por cierto, en el que estudió Cervantes con 17 años. Es decir, que incluso si estuvo en ese convento, pudo coincidir con Cervantes. Ah, pero eso sería. ¿Te imaginas si hubiesen existido en aquella época las selfies? Que Se te va de nuevo, Patricio. y Cervantes ha estado justo y sería. Faltaría la de algún gran artista. ¿Te imaginas? Faltaría un gran pintor español para que pinte un cuadro donde estén ellos dos. Pero bien es posible. Yo lo que noto que más de una vez grandes hombres de España han terminado así sus días. Bueno, Carlos V termina en el monasterio de Yuste, ¿cierto? Es decir, cómo vemos cómo España es la encarnación, como decía Menéndez Pelayo, era la encarnación de todos los valores de la cristiandad. Es decir, la Europa antigua no se llamaba Europa, era la magna cristiandad. Y cómo España fue como país bisagra del continente, fue el custodio, fue el defensor y fue el impulsor de la cristiandad. Es decir, sin España, la Iglesia Católica sería apenas una iglesia europea. Bueno, ni siquiera europea, porque con la reforma hubiese acabado directamente. Yo creo que lo que sí hemos tenido siempre muy claro es la fidelidad a Roma. España tarda más de 200 años en ser conquistada por Roma. Pongamos, por ejemplo, las Galias, que tardó apenas Julio César 2 años en conquistar las Galias. Cuando Julio César conquista las Galias, llega a hacer 4 millones de prisioneros y consiguió tanto oro que el precio del oro bajó a la mitad. Sin embargo, España se tardó 2 siglos y medio en conquistar y Augusto no pudo celebrar la conquista de Hispania porque los españoles preferimos morir antes que caer prisioneros y no pudo tener prisioneros suficientes con los que poder celebrar el triunfo. En todo caso, lo que lleva es a la fidelidad a Roma. Es decir, nosotros, una vez que somos, o paulatinamente, a medida que vamos siendo conquistados por Roma, hay un proceso de mestizaje como el que hay después entre España y el resto del mundo, bien en Asia, bien en América, donde se produce la hispanidad. Me explico. El elemento indígena íbero se romaniza y el romano se hace íbero a su vez. Lo que nosotros llevamos a América y a Asia, lo que se conoce como hispanidad, en gran medida es lo que ya habíamos aprendido de Roma, es lo que habíamos asimilado de Roma y a lo cual seguimos siempre siendo fieles, tanto a la Roma de los emperadores como después a la Roma cristiana. Juan, sí, y así fue, ¿no es cierto? De ahí que es un error, como vemos acá en América, esos supuestos reclamos como hace el presidente de México, cuando en realidad ningún pueblo le reclama a nadie que le haya aportado civilización, ¿no es cierto? Por el contrario, se le agradece. En cuenta que fue una guerra de 250 años, 250 años luchando contra Roma. Es decir, poblaciones enteras, tribus enteras, fueron aniquiladas, prefirieron morir luchando antes que rendirse. Sin embargo, después llegamos a un entendimiento. No se puede vivir toda la vida echando cosas en cara sin perdonar. Al final llegamos a un mestizaje. Y de hecho, España fue la que más gloria le dio a Roma. Los grandes emperadores de Roma fueron la dinastía hispánica, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Y el último gran emperador de Roma es también español, Teodosio. El intelectual por excelencia de Roma es Séneca, que era español. Séneca. Todos de aquí, de Andalucía, de la Vega del Guadalquivir. Todos venían de esta zona, ¿no? Pero una vez que el elemento indígena íbero es conquistado por Roma, termina siendo
conquistador, por decirlo de alguna forma, el íbero sobre el romano, porque las virtudes del íbero las asimila Roma y se funden en un mismo elemento que duró 400 y pico años más y que hoy día es la base y el sustrato de nuestra civilización. Así es, Juan. Por eso, vos sabés que yo creo que, digamos, los argentinos de bien que queremos España, sabemos que nuestra fidelidad a España nace, yo te diría que ¿sabes cuándo nace? En el milagro de Empel, cuando los tercios ven la imagen de la Inmaculada y de los colores de la Inmaculada, Carlos III crea la orden de Carlos III y de esos colores tomamos nuestra bandera. Por eso vos sabés que la Inmaculada es patrona de la infantería española y patrona de la infantería argentina. Y como ves, esta bandera... No te oigo, Patricio, no te oigo, se te va de nuevo. En Malvinas, te decía que esta bandera, no sé si me escuchaste lo que expliqué de la bandera, del aspa de Borgoña. El aspa de, bueno, el aspa de Borgoña es también bandera de 5 regimientos del ejército argentino. Y en la guerra de Malvinas, algunos de nuestros soldados cantaban el cara al sol, lo cual generaba temor en la tropa inglesa porque sospechaba que la legión había venido a Malvinas a pelear con nosotros. Así que todavía algunos ingleses decían, cuidado, que ahí está la legión, y hubo un retroceso de una tropa inglesa, se cuenta, porque estaban convencidísimos de que la legión había venido a pelear y por las dudas pensaban que si primaba la sangre... Se te corta, Patricio. Patricio, no te oigo. Con la tortura, escuchando, ahí creo que se vuelve a perder mi imagen. Sí, se ha perdido. Hoy ha sido terrible. Hoy ha sido terrible, Juan. Yo siempre digo, el temor de estos cortes, que de golpe uno diga una frase que se corta por la mitad y lo que parece un elogio puede parecer lo contrario por un accidente sintáctico. Pero he disfrutado mucho esta conversación contigo y a su vez ha sido una tortura a causa de los problemas de la comunicación. Pero me gustaría saber si podría contar contigo en otro encuentro para que volvamos a hablar de todo lo que nos gusta y buscaremos la vuelta para tener mejor conectividad, porque no puede ser que se estropee y se frustre una comunicación tan rica con un hombre que conoce la historia, que conoce Se te va, Patricio. cosas en común, pero lamentablemente y se nos vuelve a cortar. Así que, Juan, no sé si quieres decirnos algo más. ¿Cómo se puede conseguir tu libro? ¿Cómo se llama el libro? Si tenés ahí uno para mostrarnos, y dónde se puede conseguir. Si no te importa, te he mandado antes por mail la carátula del libro, la portada, por si la pudieras mostrar. Aquí no tengo ninguno. Es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, El último caballero, de la editorial Secotia. Bueno, Secotia. ¿Y se puede conseguir por Amazon o por algún otro sistema? Sí, seguro, sí. Así, bueno, entonces ya sabemos. Álvar, repetimos el título, por favor, y te pido disculpas Álvar que no... Núñez Cabeza de Vaca, El último caballero. Te agradezco muchísimo. No te oigo. Se merece, porque No te he escuchado lo que has dicho. se merece un mayor reconocimiento de la historia, porque yo creo que Cabeza de Vaca es uno de esos ejemplos extraordinarios, como Blas de Lezo, como Santiago de Liniers, como Hernán Cortés, como esos hombres que fueron capaces de llevar la cruz y la civilización más allá de las exigencias del cumplimiento del deber. Lo hicieron en un grado de heroísmo
que debe ser reconocido en la historia. Juan, te mando un fuerte abrazo y le recomiendo a todos mis seguidores que busquen el libro de Juan Sánchez Galera sobre Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el último caballero. Juan, te mando un fuerte abrazo. Patricio, a pesar de la tortura de la comunicación, ha sido un placer estar con vosotros. Bueno, y queridos amigos, me despido de todos ustedes, les pido disculpas por la mala comunicación en el día de hoy. Obviamente que no es nuestra voluntad, sino que de alguna manera nos supera las dificultades técnicas. Muchísimas gracias a todos, les pido que compartan, se suscriban a nuestro canal, toquen la campanita para poder recibir las comunicaciones y, como me dicen algunos, repetí la entrevista. Bueno, veremos de repetir la entrevista con mayor cantidad de imágenes sobre el libro para que la gente lo pueda disfrutar. Juan, te mando un fuerte abrazo. Otro para todos vosotros. Y que amigos, a los tres canales, copia y protección de los contenidos del otro canal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.